Estimados técnicos y productores que nos acompañan en esta segunda videoconferencia. El tema de esta segunda videoconferencia será situación de la ganadería bovina, alternativas para mejorar la alimentación y nutrición de ovinos y caprinos. Esta será impartida por el ingeniero Danilo Moya, ¿verdad? Al final estaremos haciendo el espacio de preguntas y respuestas. Adelante, don Danilo, lo escuchamos. Muy buenas tardes, productores y productoras. Estamos acá de nuevo, ¿verdad? Con un importante tema, ¿verdad? Como es la alternativa para mejorar la alimentación y nutrición de ovinos y caprinos. Sabemos que estas especies, ¿verdad? De los ovinos y los caprinos son pequeños rumiantes y por lo tanto su alimentación básica está balanceada en cuanto a pastos y forrajes se refiere. En ese sentido, ¿verdad? La producción que nosotros vamos a obtener, sea carne o sea leche, en el caso de cabra, pues lógicamente esa producción va a tener resultados muy favorables en dependencia de cómo nosotros manejemos la alimentación de estos animales. Queremos partir diciendo, ¿verdad?, de que los pastos y los forrajes, en este caso, nosotros debemos darle un mantenimiento y cultivarlos como cultivamos nosotros cualquier otro rubro, sea granos básicos, sea piña, sea papaya, cualquier otro cultivo. Si nosotros lo hacemos de esa manera, tengan la plena seguridad de que nosotros no vamos a tener problemas durante el verano y vamos a establecer, digamos, áreas de pasto que nos permitan poder brindarle a los animales muy buenas raciones balanceadas para que ellos puedan desarrollar todo su potencial genético. Nosotros podemos ver de que en este caso tenemos un triángulo. Por un lado tenemos la sanidad animal, por otro lado tenemos la genética y por otro lado tenemos la alimentación. Entonces, si nosotros tenemos animales bien alimentados, se nos van a enfermar menos. Si nosotros tenemos animales bien alimentados, lógicamente que el animal va a expresar todo su potencial genético, ya sea carne o ya sea de leche. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro microscopio tiene que estar enfocado en buscar cómo mejorar la alimentación de los animales. Durante el verano no esperamos, digamos, grandes ganancias de peso. Más sin embargo, tenemos que garantizarles la alimentación para que los animales puedan tener, en este caso, si fueran desarrollo, pues puedan tener un buen desarrollo que logren garantizar que ellos alcancen, digamos, el peso adecuado cuando llegue la etapa de los primeros celos, ¿verdad? En el caso de la hembra, sabemos de que en el caso de los machos, pues también si son sementales, pues tenemos que garantizar de que ellos puedan tener un máximo desarrollo. Porque recuerden que dependiendo de la alimentación que nosotros demos, así va a ser el desarrollo de los animales y así va a ser, digamos, el desarrollo de la descendencia. En este caso también la alimentación que nosotros demos va a depender de la producción de leche o producción de carne que nosotros vamos a brindar. Nosotros podemos decir, bueno, podemos preguntarnos cómo está la alimentación de nuestros animales en la época seca. Acabamos de pasar una época seca
y sabemos que hemos tenido o que siempre tenemos problemas. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros siempre dejamos de último, se nos olvida cuando ya tenemos la comida suficiente, se nos olvida que vamos a entrar luego a una etapa de verano y que ahí, si no tenemos riego, pues lógicamente vamos a tener que enfrentar una gran problemática, ¿verdad? Como es el caso de las crías, como es el caso de las vaquillas, ¿verdad? Y nosotros no podemos, ¿verdad?, mandar, digamos, a los ovinos y caprinos a comer prácticamente rastrojo. Miren, hay una cosa muy importante. Cuando nosotros consideramos rastrojo, lo consideramos como un material que tiene su valor nutritivo. Y lógicamente sí, tiene su valor nutritivo. Aunque es bajo, ¿verdad?, el valor nutritivo, pero al menos mantiene a los animales, o sea, evita que se mueran. Pero sin embargo, recordemos que el tipo de pasto que nosotros vamos a producir, si nosotros lo dejamos que ese pasto, ¿verdad?, llegue su crecimiento, ¿verdad?, a su etapa de madurez, eso significa que entre más maduro esté el pasto, también está más lignificado. Al estar más lignificado, esto tiene que ver con el rumen. La flora microbiana que existe en el rumen, ¿verdad?, es la encargada de doblar todos los nutrientes o aprovechar toda la materia seca de un alimento para ponerla a disposición de los animales. En este caso, pues los nutrientes y la absorción va a depender de cómo estas bacterias logren cortar proteínas de cadena larga o carbohidratos y hacerlo de cadena corta para que ellos puedan, digamos, desarrollarse. Podemos ver de que, por ejemplo, en época seca tenemos una alta escasez de alimentos. Entonces, esa escasez de alimentos, como les decía yo, si nosotros damos rastrojo, si nosotros damos paja, prácticamente lo que estamos dando es un alimento que el animal no lo va a poder aprovechar. ¿Por qué? Porque la lignina, como les decía, lo que va a hacer es que va a pasar al quimo o al estiércol. Ahí es donde se va a ir, digamos, la gran cantidad de lignina. Sin embargo, un bajo consumo de energía, proteínas, minerales y vitaminas prácticamente tiene que ver con los parámetros reproductivos y con los parámetros productivos. Lógicamente que vamos a tener menos producción de leche, vamos a tener menos producción de carne, vamos a tener crías con menor peso al nacer, crías que se nos van a morir porque no van a poder aguantar, porque no van a poder desarrollar las gestaciones de la hembra, ¿verdad? Algunas hasta van a poder tener aborto, ¿verdad? Las hembras que no han entrado en celo van a tener falta de celo, entonces vamos a tener falta de preñeces, ¿verdad? Y un porcentaje de pérdidas embrionarias. Esto quiere decir de que el periodo de servicio, ¿verdad?, se alargue, el intervalo parto-parto se va a alargar porque ellas no van a poder presentar el celo a su debido momento. En este caso, en el caso de la producción, pues como les decía, vamos a tener pérdida de peso, vamos a tener un alto porcentaje de mortalidad y eso pues lógicamente va a tener efectos inmediatos. Los efectos inmediatos que va a tener son el número de lactancia, ¿verdad?, va a disminuir, el número de crías también va a disminuir y eso quiere decir de que también tiene que ver si es un animal que tiene alto valor genético, pues no lo vamos a aprovechar porque recuerden que ellos tienen una vida útil, ¿verdad? Y como vida útil, entonces tienen 5 o 6 partos que son
que son buenos. Después va al proceso de descarte. Entonces, pero si el tiempo aumenta, lógicamente que tiene que tener problemas para poder presentar, digamos, su celo correspondiente. Hay algo muy importante que nosotros debemos definir. Alimentar ovinos y caprinos es una cosa, o más bien alimentar es darle cualquier tipo de material, sea, llámese pasto fresco, pasto verde, pasto maduro, rastrojo, todo lo que nosotros damos es una alimentación. Sin embargo, debemos de quedar claro que ya la nutrición es cuando nosotros vamos a saber cuáles son los requerimientos, tanto en proteína, en energía, en calcio y en fósforo, de cada una de las especies por categoría, y nosotros vamos a establecer un balance forrajero. Cuando nosotros hacemos ya una dieta o una ración balanceada, entonces ahí nosotros estamos nutriendo el animal, ¿verdad? Para ello, nosotros debemos de auxiliarnos de tablas que nos dicen que las plantas o determinada planta, sea marango, por ejemplo, cuánto tiene de proteína, cuánto tiene de energía, cuánto tiene de calcio, cuánto tiene de fósforo. Y en base a eso, nosotros tenemos que hacer, digamos, una tabla donde nosotros podamos ver si la cantidad de requerimiento es compensada con el alimento que nosotros estamos dando. Entonces, cada uno de los alimentos, hay alimentos energéticos y hay alimentos proteínicos. En este caso, un alimento energético puede ser un rastrojo de maíz, el mismo maíz, el pasto 715, que yo le dije, pastos de hoja angosta, ¿verdad? El estrella, por ejemplo, la melaza, el sorgo, algunas bracharias, ¿verdad? El mombasa, el caimán, el piatá, ¿verdad? Todos esos pastos son alimentos energéticos, ¿verdad? Para que no perdamos de vista. Si nosotros sabemos de que todos estos alimentos son alimentos energéticos, nosotros pues nos damos cuenta de que si nosotros sabemos de que tenemos que darle al animal un balance que lleve energía y que lleve proteína, pues lógicamente no podemos darle solo maíz, no podemos darle solo pasto maralfalfa, por ejemplo, porque realmente lo que estamos dando ahí es energía. Y recordemos que el pasto tiene proteína. Ahora, quedemos algo muy claro, ¿verdad? Y yo quiero que esto lo graben, ¿verdad? Los productores. Y es que nosotros no tenemos una planta que sea completa. O sea, que tenga proteína, que tenga energía y que tenga calcio y que cumpla con los requerimientos de las diferentes categorías de los animales. No lo tenemos, no existe. La soya es un alimento completo, pero nadie se va a poner a dar solo soya porque lógicamente la soya, recordemos que es cara, pues, ¿verdad? Es carísima. Entonces no nos vamos a poner a dar soya. Soya es una leguminosa, alto en proteína, tiene 44% de proteína, igual que la harina de pescado, por ejemplo. La harina de pescado tiene 64% de proteína. El marango tiene 26% de proteína, y así cada una de las especies pues tienen, digamos, un porcentaje alto de proteína. Entonces, en este caso, yo decía de que la base fundamental de toda explotación son los pastos y los forrajes, ¿verdad? Gramíneas, leguminosas. Las gramíneas aportan energía, las leguminosas aportan proteína. ¿Cuánto tenemos que dar de gramínea? Aproximadamente un 65% de gramínea, un 30% de leguminosa, y el resto lo podemos compensar con sales minerales.
¿verdad? Sal común y sales minerales. Entonces, las dos, tanto gramíneas como leguminosas, tenemos que desarrollarlas como un cultivo. O sea, si nosotros vamos a sembrar, por ejemplo, ¿qué diríamos? Un pasto o árboles forrajeros como el nacedero, ¿verdad? Creo que lo importante es que nosotros en todo lugar o en la finca podamos establecer áreas de pastizales, áreas de pasto, ¿verdad? Que podemos hacer cortes cada 2 meses, pasto tanto de pasto como pastoreo, ¿verdad? Como de corte. Eso nos va a permitir a nosotros, es decir, tener una mayor amplitud de árboles forrajeros. En este caso, como alternativa, ¿verdad? Tenemos el guásimo de ternero, tenemos el madero negro, ¿verdad? Tenemos el madero negro, tenemos el marango, tenemos la cratilia, ¿verdad? La cratilia es una buena planta forrajera. Tenemos también algunas leguminosas rastreras, ¿verdad? Muy importantes para el desarrollo de la ganadería, en este caso ovinos y caprinos. Entonces, si nosotros logramos establecer, digamos, ya parcelas definidas de pastos y forrajes, gramíneas y leguminosas, y aparte de eso, digamos, por ejemplo, en las cercas, ¿verdad? En las cercas o en las divisiones de potrero, nosotros logramos establecer algunos árboles forrajeros, como decía yo, con madero negro, marango, guásimo de ternero, ¿verdad? Entonces nos va a permitir tener también otras alternativas que nos permitan a nosotros tener una gran cantidad de alimentos, que si nosotros no hacemos uso de ese alimento, entonces nosotros perfectamente podemos guardarlo para la época de verano. Entonces, acá lo importante, y creo que sea como una lección, que aunque no tengamos, digamos, riego, ¿verdad? Si nosotros durante el verano logramos establecer una gran cantidad de especies forrajeras, ¿verdad? Como las que yo mencionaba, son especies, en primer lugar, de rápido rebrote. Son especies que nos dan una buena cantidad de biomasa. Son especies que tienen alto grado de proteína. Son especies que son resistentes a la sequía. Todas estas características, ¿verdad?, hacen de las especies, de las alternativas, como alternativas de especies forrajeras, que nosotros podamos hacer uso de ellas durante el verano sin que tengamos ningún problema para la alimentación de los animales. Es así como, por ejemplo, en un cerco, una cerca viva, nosotros logramos hacer árboles forrajeros, también nos proporcionan sombra. No olvidemos de que muchas veces nosotros mandamos al potrero a los animales y tal vez no hay ninguna sombra. El animal generalmente ya a las 10, 10 y media, él deja de pastorear, busca la sombra porque son las horas de más alta temperatura. Lo que significa, ¿verdad?, que el animal tiene que rumiar, ¿verdad? Y por lo tanto, si no tiene, digamos, una sombra donde él pueda bajar la temperatura, nosotros vamos a tener problemas con el animal porque él tiene que hacer, digamos, mucho esfuerzo, tiene que utilizar mucho alimento de lo que nosotros le proporcionamos, tiene que utilizarlo como energía para tratar de regular su temperatura corporal. Eso significa que ya, digamos, la energía que va a proporcionar el alimento, ¿verdad? O tenemos que proporcionar más energía para compensar, digamos, esa energía perdida. Entonces, el animal también, el otro caso, es que cuando hay mucho sol,
el animal deja de alimentarse inmediatamente y él busca cómo tomar agua, ¿verdad? Porque una de las formas como los animales eliminan el exceso de calor es a través de la orina. Entonces él tiene que tomar abundante agua para regular su temperatura corporal, pero nosotros debemos también, por eso decía, proporcionarle las condiciones necesarias para que estos animales nos den un alto rendimiento. Entonces, dependiendo de las condiciones que nosotros le demos a los animales, dependiendo de lo que nosotros le garanticemos a estos animales, lógicamente que así vamos a tener respuesta de los animales. Y tenemos otro, ¿verdad? Otra leguminosa, como por ejemplo, nosotros tenemos el tihuilote. El tihuilote es un árbol que es una leguminosa, es de rápido crecimiento, se puede establecer como cerca viva, se puede establecer también en los alrededores de los pastos o también se puede sembrar como medios de sombra, ¿verdad? En medio de una parcela, por ejemplo, una manzana. Si nosotros tenemos 100 árboles, perfectamente podemos nosotros durante el verano tener una gran cantidad de biomasa o alimentos extra, o un alimento como de segundo piso, podríamos decir. Si nosotros tenemos el primer piso, que es el pasto de pastoreo o pasto de corte, también podemos tener un segundo piso que podría establecerse con gratilia, podría establecerse con nacedero, podría estar nacedero o matarratón, ¿verdad? En unos lugares le conocen como matarratón. Podemos establecerle como guasihuaternero. Entonces, esto nos va a venir a ayudar a nosotros para que nosotros podamos tener mejores ingresos y lógicamente que no perdamos de vista, ¿verdad? Estas especies forrajeras que nos ayudan a generar una gran cantidad de biomasa. Además de generar una gran cantidad de biomasa, nosotros podemos tener un alto grado de proteína en estas especies. Ahora, quiero decirles algo, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, nos proponemos que vamos a guardar alimentos para el verano, muchas veces lo que hacemos es que lo dejamos en el campo. Vamos a suponer de que vamos a sembrar maíz forrajero, ¿verdad? O maíz para hacer ensilaje. Si ese maíz a mí se me pasa de los 70 a 75 días, que cuando el grano está aún lechoso, si yo lo dejo hasta que el maíz madure, entonces lógicamente que esto conlleva a que la planta se lignifique. Al lignificarse la planta, lo que hace es que baja la cantidad de proteína. Igual sucede con los pastos. Si yo tengo un pasto de corte que lo voy a aprovechar para hacer un ensilaje y me llega a los 110 días, prácticamente la proteína que ese pasto contiene va a ser bajísima. Puede andar entre 3-4%, lo que significa que yo tengo que cosechar, ¿verdad?, entre 60 y 65 días para que el forraje, ¿verdad?, almacene y mantenga la proteína correspondiente como materia seca. Entonces, es así como yo voy a ofrecer un alimento a los animales con un alto valor proteínico. Si yo realmente lo que busco es mantener los animales, entonces lógicamente que puedo dar estos forrajes a esta edad para que podamos compensar las necesidades que tienen de proteína los animales. Entonces, esto va acompañado también, como decía anteriormente,
en la presentación anterior, va acompañado de tener agua suficiente, agua de calidad. O sea, no significa de que si yo tengo, es decir, un agua reservada, ¿verdad? Que ya tiene muchos días de estar ahí, y yo voy a darle esa agua a los animales, creo que prácticamente estamos como dándole a los animales algo que ya no les va a dar resultado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que darle agua de calidad, agua como que nosotros es la que nosotros vamos a tomar. Por eso digo yo, agua de calidad. Entonces también tenemos algunas especies rastreras, como el maní forrajero. Tenemos la leucaena también, es otro árbol, es una leguminosa, ¿verdad? Aporta una gran cantidad de proteína a los animales, ¿verdad? Y también tenemos el matarratón. Nosotros podemos ver que incluso durante el verano, si nosotros podamos el marango, si nosotros establecemos una parcela de marango, nosotros la cortamos durante el verano, ella rebrota sin ningún problema, siempre y cuando nosotros le garanticemos o le dejemos las reservas correspondientes. Si nosotros no dejamos reservas, lógicamente que esas plantas se nos van a secar y vamos a correr serios problemas para que nosotros podamos tener, digamos, el alimento necesario para los animales. Si recordemos también que si nosotros, ¿verdad?, entre más lignificado le demos el alimento a los animales, pues lógicamente la conversión de ese alimento va a ser menor. Es decir, con esto quiero decir de que lo que el animal va a asimilar va a ser poco y la mayor parte va a salir a través de las excretas. Entonces ahí prácticamente nosotros no estamos haciendo nada. Entonces, por eso decía, debemos de buscar cómo almacenar alimentos que nos va a conservar la cantidad de nutrientes necesarios para cumplir con los requerimientos del animal. Es así como nosotros, por ejemplo, a través de tecnologías como el ensilaje, podemos preservar una gran cantidad de alimentos, ya sea a través de heno, pero siempre y cuando nosotros lo cortemos a la edad correspondiente, donde él nos va a proporcionar una cantidad de proteína adecuada. Si yo pongo un ejemplo, si yo corto un pasto entre 65 y 70 días, aunque él se seque, él va a conservar su cantidad de proteína, su materia seca, ahí va a estar. Lo único que él va a perder es el agua. Si yo ese mismo pasto lo corto a los 110, 120 días, o sea, estamos hablando de 3 meses, él lo que va a hacer es que se va a lignificar, se va a madurar, se va a secar. Y eso va a significar de que se va a poner más duro, se va a poner como madera. O sea, por eso tiene una mayor cantidad de lignina. Entonces, la materia seca o los nutrientes que este pasto va a tener va a ser de menor calidad, ¿verdad? Aunque me va a dar una mayor cantidad de biomasa, pero prácticamente va a bajar en cuanto a que la calidad va a ser menor. En cambio, si yo lo conservo, ¿verdad?, a su etapa correspondiente, entonces voy a tener una buena conservación de pasto. Para el caso del ensilaje, lo que debemos de hacer es cortarlo entre 60 y 65 días. Si tenemos una picadora, lo podemos picar, lo podemos tapar, ¿verdad? Y lo podemos conservar. Esta conservación de pasto prácticamente va a ayudar a que los nutrientes de la materia seca van a garantizarle, ¿verdad?, de que vamos a tener la cantidad de proteína adecuada, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de minerales y la cantidad
de nutrientes para poder tener un desarrollo adecuado de los animales. Así de esa manera, ¿verdad? Nosotros vamos a tener ensilaje con alto valor nutritivo. Si nosotros dudamos de una planta, si nosotros dudamos de una planta o desconocemos de una planta, nosotros podemos perfectamente hacer un análisis bromatológico, ¿verdad? A través del análisis bromatológico nos vamos a dar cuenta cuánto tiene esa planta de proteína, cuánto tiene de energía, cuánto tiene de calcio y cuánto tiene de fósforo. Eso va a permitir de que nosotros podamos hacer uso de otros tipos de plantas forrajeras que nos ayuden a conservar el alimento durante la época de verano. Otra tecnología es a través de la enificación. Nosotros podemos enificar, digamos, diferentes tipos de pastos que nos ayuden a conservar todos los nutrientes necesarios, ¿verdad? Para proporcionarle a los animales, ¿verdad? Su alimentación adecuada, su agua correspondiente. Entonces, otra forma también es que nosotros podamos establecer, digamos, en una manzana un 50% de pasto, ya sea rastrero o para pastoreo, y un 50% de árboles forrajeros que nos ayuden, porque ustedes saben de que los animales también les gusta ramonear, sobre todo las cabras y las ovejas. Entonces, aún nos ahorramos también en mano de obra, porque solo metemos los animales al pastoreo y ellos pueden recolectar hojas de leguminosa o gramínea, ¿verdad? Y es ahí donde yo decía de que nosotros podemos tener el gallo pinto necesario para estos animales. Cuando nosotros establecemos leguminosa y cuando establecemos gramínea. En ese sentido, ¿verdad? Se usa, ¿verdad? El ramoneo y nosotros podemos establecer cuánto tiempo vamos a darle a los animales durante el ramoneo para que ellos no lleguen a tratar de secar, digamos, las plantas que nosotros tenemos establecidas y que permitamos que esas plantas puedan tener un rebrote rápido. En ese rebrote, nosotros tenemos que darle un tiempo, ¿verdad? A los animales para que ellos puedan recolectar, digamos, esa hoja. Y después tenemos que dar un tiempo de descanso tanto al pasto como a las plantas, ¿verdad? Para que ellas logren su recuperación completa. En el caso de algunas vainas, por ejemplo, podemos utilizar vainas de muchos árboles que podemos hacer concentrado, ¿verdad? A través del uso de alguna gramínea, como el caso del maíz, el sorgo, y podemos agregarle alguna semilla, por ejemplo, semillas de guásimo, ¿verdad? Algunas semillas como leucaena, que tienen una rica cantidad de proteína. Y así, por ejemplo, podemos suplementar también todos aquellos animales que ameritan, ¿verdad? O que han pasado un largo periodo de sequía y no tienen, digamos, su conformación está desmejorada. Y nosotros podemos realmente contribuir a la recuperación de estos animales. Entonces, como decía, que estas plantas forrajeras, ¿verdad? Tienen un alto contenido de proteína, alta producción de biomasa, ¿verdad? Son tolerantes a la poda, tolerantes a la sequía, tienen un rebrote vigoroso, ¿verdad? Y que se adaptan a las condiciones agroecológicas de toda la zona. Eso es muy importante, son características que nosotros debemos aprovecharlas, son características que nosotros debemos de proporcionar, ¿verdad? A la parcela para que podamos tener altos rendimientos productivos. Creo que hay algunas plantas, por ejemplo, como la cratilia, que tienen un periodo
que ellas, su desarrollo es bien lento, pero una vez que nosotros tenemos establecido, ya sea como barrera viva o ya sea como banco de proteína, nosotros podemos tener, digamos, estas plantas para proporcionarle también al suelo nitrógeno. En este caso, por ejemplo, el frior terciopelo sirve para abono orgánico, ¿verdad? Y a proporcionarle un poco de nitrógeno al suelo, que nos ayuden para que nosotros podamos hacer una combinación con algunas gramíneas y que nos den, digamos, excelentes resultados. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos caña de azúcar, es bueno que nosotros también le proporcionemos. La caña de azúcar es un alimento bastante energético, tiene mucha energía y el animal puede hacer un excelente aprovechamiento de la caña sobre todo. Y podemos también mezclar gramíneas con cañas, ¿verdad? Para que estos tengan mejor adaptabilidad, que mejore, digamos, la calidad de la proteína o la calidad del alimento que nosotros estamos proporcionando. Y además, algo muy importante, que cuando nosotros proporcionamos caña de azúcar o cuando nosotros proporcionamos melaza o como un ingrediente, ¿verdad? Que nos ayuda a que el animal pueda tener una mayor voracidad por el alimento. Entonces, hemos visto cómo, ¿verdad? A través de la melaza, ¿verdad? O de la caña de azúcar picada, se mejora un poco la alimentación de los animales. Entonces, espero, ¿verdad? De que nosotros entendamos, por un lado, lo que es gramínea, por un lado lo que es leguminosa, ¿verdad? Y como conclusión, que nosotros veamos de que los pastos y los forrajes son de gran importancia para la alimentación de los animales y además que nosotros podamos hacer las combinaciones pertinentes para que podamos tener una alimentación balanceada de estos animales. En la medida de que nosotros balanceemos más las raciones, que nosotros cumplamos con los requerimientos de los animales, en esa medida nosotros vamos a tener animales con mayor producción, ya sea de leche o de carne. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones a todos los productores y productoras que en este día, pues día también de ellos, y que tengamos una buena producción en este año.